Génesis 6 del 9 al 12 nos dice la palabra del Señor. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé siempre andaba con Dios. Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Dios miró a la tierra y vio que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Vamos a orar. Señor, tu palabra, Dios, nos muestra algo que uno esperaría que con ese diluvio se extinguiera, pero que aún vemos que se preserva hasta el día de hoy. Señor, hay maldad en los corazones de los hombres, pero también, Señor, como pudimos ver en el texto anterior a este, hay gracia, Señor, en ti. Y tú por tu gracia nos has mirado a nosotros así y nos has concedido, Señor, el que hoy podamos y tengamos el deseo, el anhelo de andar contigo. Así que ayúdanos, Señor, a que podamos ver de qué manera, Señor, este hombre Noé, a quien miraste con gracia, pudo andar, Señor, obedeciendo lo que tú le pediste. Y rogamos que nos ayudes a nosotros a mirar de la misma manera nuestra vida. Que nuestra vida, Señor, sea conocida porque ya no pretende hacer lo que nosotros queramos. Ya no somos nosotros, sino Cristo en nosotros. Ya no es lo que nosotros digamos, sino lo que nuestro Rey ordene. Así que ayúdanos, Señor, a vivir conforme a esta demanda. En Cristo te lo rogamos, Señor eterno. Amén. Amén. Hace muchos años atrás, la policía baleó a un muchacho con el que nos criamos en el barrio, mis amigos y yo. Podría decirse que era del combo de personas con las que andábamos nosotros. Jugábamos fútbol, jugábamos trompo, volábamos cometa, jugábamos bolitoñita. Curiosamente, él y su hermano eran muy buenos en todos estos deportes, pero decidieron desde muy temprana edad dedicarse al tema de delinquir, de hacer lo indebido. Y era algo raro porque usualmente las personas que tienden a delinquir usualmente ven esas asociaciones en el mismo barrio donde viven. Pero yo me crié en un barrio que no tenía como ese flagelo tan latente, de manera que no era común que alguno de los muchachos de allí buscara ese tipo de vida. Siempre tenían pensado cursar en una universidad o cosas por el estilo, pero estos hermanos tenían esa peculiaridad. Su muerte se debió a que un robo en que él estaba haciéndolo fue interceptado por la policía y en un fuego cruzado es herido y la herida fue mortal. Lo curioso de esto y por qué lo cuento es que semanas atrás él había sido absuelto por un juez, pero cuando le presentan los cargos que había visto y tenía todas las pruebas delante del juez de que tenía que condenarlo, el juez dijo que él era muy lindo para ir a prisión. Porque entre las cosas que tenía era que era bien parecido el hombre. El juez dice, mira, un tipo así tan bonito puede componerse. Y el juez no lo llevó a prisión, que tenía que haberlo hecho por la apariencia. La buena apariencia le bastó para ser librado de prisión, pero el seguir desobedeciendo la ley lo llevó a la muerte. Hermanos, podríamos nosotros pensar que nuestro buen comportamiento nos debería llevar a algo, pero el desobedecer la ley de Dios es causa suficiente para nosotros no librarnos de su juicio. Por eso es gracia lo que el Señor otorga, porque si Él no da gracia, nuestras obras jamás nos salvarían. Y es lo que Él tiene que hacer en Noé. Esto es algo que yo creo que es importante que discutamos hoy. La gente suele ver que cuando algo no le cuesta lo suficiente o no le cuesta nada, lo siguiente que hace la persona es no valorarlo. Cuando algo le resulta a una persona de poco valor, termina diciendo, bueno, eso es gratis, eso debe ser que no es tan valioso. Pero cuando algo nos cuesta, lo atesoramos. Por eso algunos, al pensar en la gracia como es un regalo, como es algo que Dios otorga, muchos piensan que pueden hacer entonces lo que quieran. Pero la Escritura nos presenta totalmente lo contrario. Si la vida de Noé nos da un ejemplo de ello, Noé fue visto con gracia, los ojos de Dios de gracia sobre él. Y acto seguido, lo vamos a encontrar ahora en nuestro texto, Noé va a hacer lo que Dios le pida. Porque la gracia nos lleva a la obediencia, no todo lo contrario a la desobediencia. Si Dios nos ha dado de su gracia es para que nosotros ahora vivamos como Él nos pide. Por eso en una frase simple, el título del sermón es Haciendo lo que Dios manda. Dios nos ha rescatado, nos ha salvado, nos ha dado de su gracia. Ahora de nosotros, ¿qué se espera? Que hagamos lo que el Rey nos pide. La gracia que se nos otorga no es una baratija que debe ser ignorada. Es lo más valioso que se nos ha entregado. En medio de condenados,
a muerte, el juez del universo vio a unos con gracia y los libró de esa condenación. Y ahora salvos no deben tomar como excusa de que son salvos el pecar, como si fuera la constancia de su vida, todo lo contrario. Por eso, mi propósito en este sermón es el siguiente. La evidencia de la gracia divina es una vida de obediencia a lo que Dios manda. O dicho de otra manera, la obediencia de la gracia divina en tu vida es la obediencia a lo que Dios te manda. ¿Cómo sabes tú que eres uno rescatado por la gracia del Señor? Por la manera como estás viviendo. Por su fruto los conoceréis. Si me amas, obedecerás mis mandamientos. Y podemos continuar con muchos versículos que nos ponen a un lado de nosotros ser salvos, vivir como salvos. Y eso es lo que vamos a ver en nuestro texto. Observemos una vez más los versículos que leí hace un instante. Capítulo 6, versículos 9 al 2. Y lo que nos dice de Noé. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé siempre andaba con Dios. Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Dios miró a la tierra y vio que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Sé que algunos van a lucir con la idea de decir, viste, mira las características de Noé. Y como no era así, por eso fue que Dios lo vio. Él se portaba bien y Dios dijo, bueno, es el mejorcito que está aquí, vamos a tomarlo. Pero no, todo el bloque del capítulo 6 nos dice que Dios miró con gracia a Noé. Porque fíjense, después de haber dicho que Dios lo mira con gracia, nos indica cómo se comportaba él. Nos está dando simplemente una descripción, que él es diferente a la gente de su tiempo. Cuando Dios le da esa gracia, él anda distinto. ¿Por qué lo digo? Porque mírenlo después que nos dice que Dios miró. Ya no nos vuelve a decir que miró a Noé. Dios miró a la tierra y la tierra la vio que está corrompida. Porque ya nos ha dicho que a Noé fue mirado con gracia. Y este que fue mirado con gracia, la gracia del Señor lo lleva a esta vida, a este andar. Un hombre que andaba en medio de la violencia que había a su alrededor, era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Nosotros, mis hermanos, dice la Escritura que si somos de Él hemos sido vistos con la misma gracia. La gracia que fue dada por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora somos llamados a vivir de una manera distinta. El querer intentar vivir en pecado es algo totalmente absurdo una vez que nosotros seamos salvos. Y esta ilustración me parece curiosa, que la dijo una vez Spurgeon, basándose en algo que él escuchó de otro predicador. Otro predicador contó esta historia. Había un hombre en el pueblo en que nací que robaba toda la leña que utilizaba. Es decir, el tipo no le daba hacha a ningún palo ni cortaba nada. Toda iba a hurtadillas y se la robaba a todos los vecinos. En las noches frías salía de su casa y se llevaba la leña de distintas leñeras de las casas vecinas. Se hizo un cálculo y se demostró que el hombre perdía más tiempo y trabajaba más para conseguir de este modo su combustible que lo que hubiese hecho si hubiera trabajado honestamente. Y este ladrón es una figura de miles de hombres que trabajan mucho más para agradar a Satanás que lo que harían para agradar a Dios. Hermanos, esa es la distinción del mundo en los tiempos de Noé y también en el tiempo nuestro. Las personas creen que haciendo lo contrario a los ojos de Dios es que estarían mejor. Y es como este hombre. Trabajan más, peor, y el destino es peor a lo que este trabajador honrado, por decir de una manera, pudiera ser. La gracia del Señor nos otorga que ahora podamos vivir con sentido en nuestra vida. Esto es lo que señala nuestro texto. La gente se inclina al mal, pero Noé siempre andaba con Dios. Noé en su vida ponía a Dios en el centro. Noé hacía lo que Dios le mandaba. Pero había hombres, en este caso el resto que no eran de la familia de Noé, que hacían todo lo contrario a los ojos del Señor. Y como su corazón estaba en guerra con Dios, estos hombres habían de ser desechados. A unos el Señor los iba a salvar, a otros los iba a dejar en la condenación por causa de su desobediencia. Ante esta realidad que vemos el día de hoy, donde incluso, hermanos, quienes decimos ser cristianos, nos vemos a diarios que competimos, hermanos, nuestro amor y devoción por el Señor. A diario nosotros nos encontramos compitiendo como uno que no viene a Dios, compite con cosas vanas, con cosas perecederas. Las cosas perecederas, vanas y hasta perversas de este mundo buscan seducir nuestros corazones y que estos caigan ante estas cosas.
Esto es una realidad que nos enfrentamos. Y la pregunta entonces sería, ¿cómo podríamos entonces obedecer a Dios si nuestro corazón también se inclina a actuar de esa misma manera? ¿Cómo podríamos nosotros obedecer a Dios? Esta historia nos mostrará el actuar obediente de un siervo y espero que pueda mostrarnos al mayor siervo que realmente fue el siervo obediente que cumplió perfectamente las demandas del Señor y aferrarnos a Él como cantábamos ahorita. En primer lugar, veamos que lo que Dios mandó a Noé y él hizo fue construir un arca. Versículo 6 del 13 al 22. Haciendo lo que Dios manda, Noé construyó un arca y ese es el ejemplo que vamos a encontrar allí. Cuando estaba en sexto o primero bachillerato, para algunos que tienen esa nomenclatura, en sexto, un profesor en mi colegio, no era un colegio, si no era académico, un colegio normal, no tenía ninguna especialidad, ni industrial, ni electrónico, ni nada, ni comercial, nada, normal, básico. Y ese profesor se le ocurrió la brillante idea de ponernos a hacer, no sé si alguno lo ha visto, un arbolito que son de luces, un arbolito de Navidad que usted lo enciende y tiene unos especie de nylon y la puntita de los nylon brilla de colores. No sé si alguno lo ha visto, que es una cosita de nylon y la puntita tiene varios colores y va cambiando de colores. Bueno, el profesor se le ocurrió como que vio un experimento en internet y dijo, esto lo pueden hacer ustedes. Y nosotros nos fuimos, bueno, si el profesor dijo, vamos a hacerlo, lo manda el profesor. Y nos fuimos a hacerlo y yo no tenía ni idea en ese entonces de nada de electrónica, pero nada de nada. A tal punto que conectamos un motorcito de un carro que era el que teníamos que poner para que girara algo, lo conectamos directamente al 110. Ya los que saben ya se podrán imaginar lo que sucedió. Eso hizo un estallido en la casa de mi amigo donde estábamos. ¡Pum! Que la abuela inmediatamente hizo facto, nos echó de su casa. Se me van de aquí, me van a quemar mi casa. De verdad, literalmente la señora nos echó de la casa. Mis hermanos, lo que Dios manda hacer no nos deja una cosa como sin instrucciones. Dios nos da con claridad qué es lo que Él demanda de nosotros. Y no solamente que nos da las instrucciones claras, sino que es algo que nosotros tenemos la capacidad de hacerlo. No son estudiantes de sexto grado que no tienen noción alguna de electrónica, no. Son personas que están siendo impulsadas, guiadas por su Santo Espíritu para que puedan obedecerlo. De manera que no podemos nosotros luego excusarnos diciendo, Señor, yo no podía con esto porque era muy difícil, mi carne fue muy débil. No, si tú eres del Señor, tú ya no vives, vive Él. Y somos impulsados a eso. Y es lo que nos va a presentar el texto con Noé, que nunca había llovido, que no era carpintero, que no sabía nada de nada, pero Dios le dio las instrucciones, la fuerza y el poder para ejecutar una tremenda tarea. Pero la hizo, porque Dios estaba con él. Y eso es lo que podemos tener seguridad. Podemos realmente vivir la vida que Dios nos llama a vivir porque Él está con nosotros y nos da las herramientas para hacerlo. Este es el panorama que vemos en nuestro texto. Veamos los versículo 13 en adelante. Aquí vemos la sentencia. Entonces Dios dijo a Noé, he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Por eso voy a destruirlos junto con la tierra. Por causa de su maldad yo voy a destruirles. Versículo 14. Yo decía la semana anterior, Dios le pudo haber dicho un plan más sencillo a él. Mira, vas a subirte a ese monte, a nadie más le voy a avisar y cuando venga el agua a ti no te va a alcanzar porque los demás no se van a poder salvar. Y era más sencillo, ¿cierto? A todos nos hubiese gustado ahí, ¿verdad? Un monte. Pero Dios le dijo, vas a construir un arca de madera de ciprés. Yo escucho eso, yo no sé de madera, pero eso me suena una madera robusta. O sea que me imagino yo para bajarse un árbol de eso, tal vez deba ser difícil. No sé, de pronto alguno al final me dice si sí o no. Pero con esa madera le dice, harás el arca con compartimientos y la cubrirás con brea por dentro y por fuera. De esta manera la harás de 300 codos. Algunos hermanos tienen cinta métrica. Aquí tenía una medida que era el codo. O sea, yo intuyo que era literalmente, ¿no? Permítame a mí ilustrarlo así. La longitud del arca. De 50 codos, 22.5 metros su anchura, y de 30 codos, 13.5 metros su altura. Le harás una ventana que terminará a un codo, 45 centímetros de techo, y pondrás la puerta en su costado. Harás el arca de 3 pisos. Imagínense. No sé cuántos son como el hermano Jaime, que son arquitectos o constructores, ya se están poniendo a hacer cálculos. Cuánta plata, cuánta madera, cuánta cosa. Hermanos, el Señor pone a este hombre a hacer una tarea para la que nosotros diríamos, ¿en qué momento no era carpintero? ¿Cómo sabría hacer todo eso? No lo sabemos,
Pero el Señor le daría la fuerza, como he dicho, y el poder para hacer la tarea que Dios le está mandando. Pero en medio de las instrucciones le está indicando que todo va a perecer excepto él y los suyos. Entonces, versículo 17, yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda la carne en que haya aliento de vida. Debajo del cielo todo lo que hay en la tierra perecerá, pero estableceré mi pacto contigo. Entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Y de todo ser viviente y de toda carne, meterás 2 de cada especie en el arca para preservar la vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, de los animales según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie vendrán a ti para que les preserves la vida. Hermanos, yo sé que siempre nos preguntamos, ¿y cómo hizo todo ese tiempo para construir el arca y cazar a los animales, traerlos, buscarlos? Aquí dice el texto que Dios dice que vendrán a él estos animales. De manera que no fue sorpresa cuando él estaba de repente haciendo algo y vino un mono y luego una pantera y por allá un león y una cosa allí, pero estaban entrando al arca. Iban a entrar al arca, a la construcción del arca. Llegarían en el momento justo, que es lo más curioso que vamos a ver en el texto en adelante. Pero lo que Dios le está diciendo a él: vas a hacer esto con mis instrucciones con claridad y voy a hacer un pacto contigo. ¿Cuál es ese pacto? ¿Qué es esa declaración que Dios está haciendo con él? Que tú vas a ser preservado junto con los tuyos. ¿Por qué? Porque Dios lo vio con gracia. No fue porque Dios iba a examinar la madera, si la había cortado bien, la había cepillado bien, y si le había echado la brea bien y todo lo demás. No, era porque Dios lo había visto con gracia y lo había llamado a esta vida obediente. Versículo 21. Y tú toma para ti de todo alimento que se come y almacénalo, y será para ti y para ellos. ¿Y cómo nos dice el versículo 22? Así lo hizo Noé. Conforme a todo lo que Dios le había mandado, así lo hizo. Nos está garantizando todo, sí, todo. Con esa actitud, sí, exacto. Y con su familia, sí, nada más su familia. Y el vecino, no, nada más su familia, porque Dios le dio su familia. Y los animales, tal cual como Dios se lo dijo, todo así lo hizo conforme a Dios se lo pidió. Mis hermanos, el plan de salvación de Dios para Noé y los suyos incluye elementos e instrucciones que se ven raras y que desafían nuestra creencia. Porque nos ponemos a preguntar cuánta cantidad de alimento necesitaría para alimentar a todo ese montón de animales. No había ninguno allí que fuera aracnofóbico o cucarachofóbico o alguna cosa de esta cuando veía esos animales por ahí y un 100 pies de esos grandotes que hay que dan espanto o una serpiente que a algunos les aterra. Mano, Dios le dio la fuerza y el poder para hacer esa tarea. Dios se la dio. Hermanos, hoy es difícil creer y tiene usted que pensarlo. Es difícil que usted crea que su salvación es de un hombre hace 2000 años en una cruz, allí clavado. Así como lo presento, suena como algo absurdo. Y eso es extraño. Lo que Dios demanda muchas veces suena extraño. ¿Qué nos demanda ahí? Creer en alguien que ha sido crucificado. Pero tiene todo el argumento y toda la razón para saber que eso es cierto. Pero aquí imagínense en los tiempos de Noé diciéndole: vas a construirte un arca. ¿Y tú qué estás haciendo ahí? Una mansión. No, voy a traer unos animales, mi familia va a ser salvada. ¿Salvada de qué? De un diluvio. ¿Qué es eso? No, un agua que va a venir del cielo. Agua del cielo, eso nunca ha pasado. ¿Suena eso lo más irreal? En estos tiempos nos dicen lo mismo. Del cielo viene un juicio. Por favor, todavía tú creyendo en tonterías. Sí, pero mi Salvador es mi arca. Y si yo estoy en él, yo seré librado de ese juicio que viene del cielo, de esa gran tormenta que viene del cielo. Patraña, nos dicen los demás, como en los tiempos de Noé. Pero nos aferramos a esa verdad. ¿Y qué hacemos? Vivimos conforme a esa verdad. Hermanos, somos llamados a construir el arca. Somos llamados a edificar nuestras vidas en las verdades de nuestro Dios. Y Dios nos da el poder y la capacidad para que podamos vivir conforme a eso. Esto es lo clave aquí, porque esto desafía nuestra fe. Porque a los ojos de uno, la salvación de Dios y los elementos que usa para la misma son ridículos y hasta una locura. Pero a quienes creen esto no es una locura, sino que es la mayor muestra de gracia, porque Dios lleva a estos individuos a que puedan ver hacia su corazón y darse cuenta de que son pecadores necesitados de esa gracia. Y ante esa necesidad de gracia, Dios se las otorga. La evidencia de la gracia divina, mis hermanos, podemos decir que es una vida de obediencia a lo que Dios manda.
la cual se inicia en obedecer o recibir las instrucciones de Dios acerca de cómo somos salvos. ¿Cómo nos dice Dios que somos salvos? Somos salvos por gracia mediante la fe. ¿La fe en quién? En aquel que dio su vida para salvar. En que siendo nosotros pecadores, no teníamos oportunidad alguna para rescatarnos, para hacer alguna obra para salvarnos, y el Señor la hizo en nuestro lugar. No es por medio de un arca que hoy tengamos que construir. No es por darle comida a unos animales que están dentro de una embarcación. No es porque nos llamemos con un nombre que tenga algo relacionado con Dios. El medio nuestro de salvación es por Cristo y solo mediante Cristo. La cruz es el altar donde Él se entregó para darnos salvación. Al impío que rechaza a Dios, la cruz es un aroma de muerte. Pero a los cristianos, la cruz es aroma de vida, porque allí el Señor nos dio salvación y vida eterna. Pero mis hermanos, de nada me sirve a mí y a ustedes que yo pueda señalar cuál es el medio de salvación si eso no nos lleva a someternos a Él y a creer en Él. Así que aquí me detengo por un momento y les hablo a algunos que han estado viniendo y que aún con todo y eso desde hace tiempo escuchan de la predicación del Evangelio y aún se quedan allí como a la puerta. Como cuando uno no quiere entrar a un lugar y se queda como en la puerta nada más escuchando. Como cuando parece que el lugar está lleno y decimos, no, ya no hay lugar para mí. A ti te hablo, mi amigo. A ti te hablo. Porque puedes escuchar y decir, ok, Jesús salva. Y por medio de la obra de la cruz hay salvación. Pero de nada sirve si no entras. La Escritura nos presenta esa idea continua de estar en Cristo como una idea que Él fuera una puerta y podemos entrar en Él. Y aquí vamos a ver exactamente lo mismo. De nada le servía a Noé que hubiese construido el arca si no entraba en el arca. Porque llegaría el diluvio y si él no estaba adentro, le iba a pasar lo mismo que los que estaban afuera. Y de nada le habría servido. Así que lo siguiente que él hace, que Dios le manda, y en nuestro segundo encabezado, es entrar en el arca. Eso lo veremos del capítulo 7, del versículo 1 al 16. Hermanos, ejemplos de mucha gente que no entra en el arca, por llamarlo de una manera, que no entra en el medio de gracia del Señor, que es Cristo, hay muchos en la Escritura. Pero podemos presentar incluso el ejemplo que Dios hace de los dos hijos, que hay uno que se va y despilfarra toda la riqueza, que conocemos como la parábola del hijo pródigo, donde ese hijo vuelve y el padre está en casa y hace una gran celebración por uno que se ha salvado. Y hay un hermano mayor que estaba allí estaba cerquita de la puerta y escuchaba todo el tiempo las cosas y que todo aparentemente le pertenecía a él. ¿Y saben cómo termina la historia? Que ese hijo mayor no entró a la casa, no entró a gozarse con el padre, sabiendo todo y teniendo toda disposición, no quiso entrar a la casa. Y por eso hacía esa advertencia ahorita, porque hay muchos que estando allí en el umbral se terminan quedando y no pasan por esa puerta estrecha, no quieren andar por el camino angosto que habla la Biblia. Aquí nosotros vemos que Noé no solamente construye el arca, sino que va a entrar. Ver el medio de salvación y aún así ignorarlo es algo que no tiene sentido. Quienes reciben la gracia del Señor no solamente entienden que deben ser salvados, viven en virtud de esa realidad de que han sido salvados. Ellos obedecen a lo que Dios les manda. Dios manda entrar y permanecer en el medio de salvación. Ellos entran en Cristo, permanecen en Cristo. ¿Cómo lo presenta Cristo? Yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos. Separados de mí, nada pueden hacer. Nos llama a estar y permanecer, pertenecer a Él, ser de su propiedad, estar en Él. Dios nos manda entrar y que permanezcamos en Él. Veámoslo en el caso de Noé. Construye el arca, pero va a entrar en el arca. Versículo 1 del capítulo 7. Una vez más, instrucción del Señor. Entonces el Señor dijo a Noé: entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Los ojos de gracia del Señor. De todo animal limpio tomarás contigo 7 parejas, el macho y su hembra, y de todo animal que no es limpio, 2, el macho y su hembra. También de las aves del cielo 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la superficie de la tierra. Dios coge a Noé, su familia, van a entrar en el arca y unos animales, todos los animales, estos que se arrastran terrestres, y no presenta la Escritura, los que reptan, los reptiles y demás, van a entrar en el arca, pero hay unos animales que tienen una distinción que se conocen como animales limpios y no limpios, y no tiene nada que ver con el choncho.
ni con la rata de alcantarilla. Simplemente que el Señor dio una distinción de unos animales con una característica como con pezuña hendida y ciertas otras condiciones. Dentro de eso el cerdo quedaba excluido dentro de los animales limpios. Por eso los judíos hasta el día de hoy que practican el guardarse por medio de la ley no comen esos animales porque los consideran animales no limpios o inmundos, como dice la Escritura, que lo presenta así. Entonces, este pueblo de Israel lo está escuchando y para ellos tiene claridad, tiene entendimiento, porque ya tienen delante de ellos lo que el Señor les ha ordenado, porque este texto, recordemos, ha sido dado para el pueblo de Israel, principalmente cuando estaba en el desierto y ya tenían la ley a su favor. Podían distinguir esto, ya saben cuáles son esos animales limpios y los animales que son inmundos. Ahora, después de haberle dicho Dios esta instrucción, continúa el texto presentándonos que está cerca el momento del juicio. Versículo 4. Porque dentro de 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y borraré de la superficie de la tierra a todo ser viviente que he creado. Y Noé hizo, ¿qué cosa? Conforme a todo lo que el Señor le había mandado. Noé fue obediente, Dios le dijo esa instrucción y la hizo. 40 días de lluvia sin parar. Imagínense lo que fue eso, ¿no? Un cielo cerrado y de repente se abren las compuertas de los cielos, como lo dice, y sale esa cantidad de agua que en 40 días, 40 noches, terminó elevándose a unos límites, a unos niveles muy altos que hizo que todas las personas terminaran pereciendo. Fueron los días suficientes para ejecutar el juicio del Señor. Podían ser 10, podía ser 1. Dios determinó los días que eran suficientes para cumplir su veredicto, que no quedara ninguna persona allí, porque todos los iba a extinguir. Y Noé hizo tal como el Señor le dijo. Versículo 6. Todos entraron en el arca. Noé tenía 600 años cuando las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Entonces Noé entró en el arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, a causa de las aguas del diluvio, de los animales limpios y de los animales que no son limpios, de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. Entraron de 2 en 2 con Noé en el arca, macho y hembra, como Dios había ordenado a Noé. Aconteció a los 7 días, esto fue allí previo a los 7 días, después dice a los 7 días ya cumplidos. Aconteció que a los 7 días las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, a los 17 días del mes, en ese mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo fueron abiertas y cayó la lluvia sobre la tierra por 40 días y 40 noches. Pero ¿quiénes estaban adentro? Todos los que el Señor determinó a salvar. Si Dios dijo que eran tantos animales, todos esos animales estaban allí para salvarse, tal como Dios había dicho, y de esa misma manera Noé entraría. Versículo 13. En ese mismo día entró Noé en el arca con Sem, Can y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con ellos. También entró toda fiera según su especie, todo ganado según su especie, todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie. Aves de toda clase entraron pues con Noé en el arca de 2 en 2, de toda carne en que había aliento de vida. Los que entraron, macho y hembra de toda carne, entraron como Dios se lo había mandado. Dios mandó y todos obedecieron. Hermanos, ¿no nos da como cierta cosa como que, oye, hasta el burro hizo caso? Y a veces nosotros somos peor que el burro. Hasta la iguana y a todos los demás. Todos entraron. Todos le hicieron caso al Señor, tal como Dios lo había mandado. Si ustedes se dieron cuenta, y luego pueden volver a leer el texto en casa, esta frase la repite varias veces el texto, dándonos machacándonos. Ellos hicieron lo que Dios les dijo, ellos hicieron lo que Dios les dijo, ellos hicieron lo que Dios les había mandado. Está diciéndole al pueblo de Israel, yo les di gracia para que él pudiera, y todos los demás a lo que les di gracia, hicieran lo que yo les dije. Y luego apunta al pueblo, como diciendo, a ustedes les di gracia para que hagan lo que yo les digo. Y ahora podemos mirarnos hacia nosotros y decir, Dios me dio gracia. ¿Para qué? Para que yo haga lo que Él me dice, no para que yo haga lo que yo quiera. Y ese es el punto de nuestro texto.
que nosotros hagamos lo que Dios nos ha mandado. Cuando el pueblo de Israel escucha esta historia y esta reiteración de palabras, deben considerar eso. Noé y su familia fueron salvados y resguardados por obedecer. Que Dios a su pueblo le da una instrucción, no para dañarle la fiesta, hermanos. Dios no nos pide estos mandamientos, o Dios no nos llama a vivir conforme a Cristo, siguiendo sus pisadas, no porque Él quiera aburrirnos. Todo lo contrario, hay gozo en eso, hay gran gozo. Y cualquier hermano aquí que tenga un tiempo caminando con el Señor te puede decir eso. Mira, definitivamente hay gozo aquí. Esa es la manera en la que ellos son preservados, andando y obedeciendo lo que Dios les pide. Hoy nosotros debemos tener en cuenta la misma consideración. Dios nos ha dicho por medio de quién se obtiene salvación. Él nos da gracia, pero debemos obedecer firmemente su instrucción. Es en Cristo en quien debemos creer. Pero así como Noé permaneció dentro del arca, así también nosotros debemos permanecer en nuestra arca. Nuestra arca es Cristo. Él es nuestro Salvador. Y nosotros tenemos que saber que es en Cristo en que nosotros podemos hoy llevar a cabo lo que Él nos manda. Es en Cristo, mis hermanos, en que nosotros podemos ser rescatados. Es en Cristo en que nosotros podemos obedecer. La carta a los Efesios nos presenta eso, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer toda buena obra. ¿Se dan cuenta la idea? En Cristo Jesús es que puedes hacer la buena obra que Dios preparó de antemano para que andes en ella. No es queriendo hacer nosotros lo que queramos, es en el medio que Dios salvó, en medio de la tormenta, en medio del diluvio, que estos son preservados hasta el final. Tu vida cristiana no se hará evidente en el hecho de que sepas que Cristo salva, sino en la realidad de que vives como uno de sus salvos. ¿Eres libre de pecado? Debe notarse. ¿Eres santo como Él es santo? Debe notarse. ¿Eres aquel que vive conforme a su palabra? Debe notarse. Así como no tendría sentido que después de construir el arca Noé se quedara afuera y el diluvio también lo extinguiera, no tiene sentido de la misma manera que tú seas un insensato, que tras conocer al Salvador decidas, no me voy a aferrar a Él. No tiene ningún sentido. Es aferrados a Él, porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Es aferrado a Él que nosotros podemos preservar. Hermanos, ese muchacho con que nos criamos en el barrio no aprovechó la oportunidad que se le brindó y que no lo llevaba a prisión. Y terminó volviendo a su vida anterior y terminó pereciendo en ella. Si Dios nos ha dado de su gracia, no es para que ahora vivamos como nosotros queramos. Es precisamente de eso lo que Él nos ha libertado, de no hagas lo que tú quieras, sino que puedas ser llevado a la obediencia, que tú hagas lo que Él quiera, para que no seas esclavo de tu necio corazón, sino que seas un siervo obediente del Dios que reina. Eso responde a la pregunta: ¿cómo podríamos entonces obedecer a Dios si nuestro corazón actúa pecaminosamente? ¿Cómo podríamos hacerlo? Porque Cristo nos dio un nuevo corazón para amarle y obedecerle. Cristo nos dio gracia y nos da el poder para poder vivirlo. Cristo hizo esto por medio de su victoria en la cruz. Nos sorprende a nosotros la obediencia de Noé. Si nos ponemos a pensar todo lo que hizo Noé, nos es sorprendente. Pero hermano, nuestro Cristo es mejor. Nuestro Cristo es superior. Noé dejó atrás el mundo terrenal para llevar a cabo la tarea que Dios le había mandado. Jesús dejó su trono celestial para habitar en este mundo terrenal y llevar a cabo la vida recta que Dios le mandaba. Noé debió entrar en el arca, la cual por días estuvo oscura y cerrada, para que con su obediencia al entrar llegaran a salvar a los suyos y condenar a los demás. Jesús, en cambio, entró a la tumba. Su experiencia oscura fue la misma muerte, para que por medio de ella los suyos sean salvados y los que lo rechazan permanezcan en condenación. Fue más oscuro lo que Cristo vivió que lo que vivió Noé en esos tiempos del cielo oscuro. Noé, en las aguas que trajeron muerte, encontraría vida. Jesús, en cambio, por su muerte es el agua que nos da vida. Noé, por su obediencia, guía a los suyos a una tierra donde los malos han sido extinguidos, pero la semilla de maldad sigue en él, porque terminaría y volvería a pecar Noé. Jesús, en cambio, por su obediencia, guía a los suyos a una nueva tierra, donde el mal y el pecado son extinguidos y los suyos no tendrán que sufrir más las consecuencias del pecado. Nuestro Cristo es mayor y mejor que Noé. Jesús es un mejor y verdadero Noé, quien es el siervo obediente que por medio de la muerte ha salvado a su familia de la tormenta del juicio divino. Nuestro Cristo es superior. Este es nuestro gran Salvador.
Y lo que da un golpe contundente a esto que acabo de decir es la frase final que nos dice el texto. ¿Cómo termina nuestra porción de hoy? ¿Qué nos dice? ¿Qué hace el Señor? Después el Señor cerró la puerta detrás de Noé. ¿Quién ejecuta el juicio? ¿Quién dice aquí empiezan a caer las aguas y aquí van a estar guardados los de adentro? Dios. Dios. Un comentarista acerca de esta frase, de esta porción del texto dice: ese comentario delicioso, y el Señor cerró la puerta detrás de Noé, que muestra cómo Dios protege a su pueblo dentro del lugar seguro, también deja fuera a todos los demás. Llega un momento en que la puerta se cierra. La imagen de Dios que cierra la puerta del arca nos recuerda que el arca fue asegurada contra el diluvio, no gracias a la obra del hombre, sino al milagro divino. Las aguas no pudieron entrar en el arca solo gracias a la brea o al betún, sino también por el poder secreto de Dios y por la intervención de su mano. Esto también nos recuerda que aquellos que quisieron ser autosuficientes, rechazando la provisión de la voluntad de Dios, como nos cuentan algunas de las severas parábolas de Jesús, descubren que la puerta de la salvación ya no está abierta para ellos. Bueno, ¿usted se acuerda esa parábola que dice de aquellas mujeres que tenían que tener sus lámparas encendidas? Y que las que tenían las lámparas encendidas pudieron llegar a tiempo, y las demás que se fueron a buscar para encenderla, y cuando quieren llegar le dicen: ya la puerta está cerrada, ya no pueden entrar, porque fue cerrada, y quien la cierra ya no la va a abrir más. Y así vemos muchas otras parábolas que nos presentan una idea similar, la idea de que hay un tiempo prudente para poder responder al llamado de gracia que Dios otorga, porque en un momento cierra la puerta y ya no hay nadie que pueda cruzar el umbral, solamente ya están adentro los que el Señor les fue dando gracia. Y podemos entonces concluir. En primer lugar, me gustaría hablarles a aquellos que han ignorado a Dios hasta este día, aquellos que han sido necios y tercos, rebeldes ante el llamado que Dios ha hecho a sus vidas para que entreguen sus vidas a Él. Mi amigo, este sencillo mensaje es el Evangelio, ese mensaje de Dios que lleva a la salvación. El Evangelio nos presenta una incapacidad del hombre, porque el hombre fue separado de Dios por causa de su pecado y de su desobediencia, incluyéndote a ti e incluyéndome a mí. Yo no puedo acercarme a Dios. O bueno, ahora lo puedo hacer porque una realidad cambió en mí. Y es precisamente esa realidad la que vengo a hablarte. La imposibilidad del hombre en su propia fuerza acercarse a Dios, no hay chance posible, no hay posibilidad alguna. Y Dios lo hace posible por medio de aquel que desciende para venir a rescatarlos, cual Noé, por medio de su vida perfecta, construye el camino, el medio para que nosotros podamos obtener salvación y acercarnos a Dios, tener relación con Dios, tener esta posibilidad de ser reconciliados con Dios. Y una vez reconciliados podemos andar una vida obediente donde considera a Dios como el centro de su vida. Y esa es la invitación a ti, mi amigo, que hoy puede ser el día de tu salvación. Noé creyó en la promesa de Dios, se refugió en el lugar que Dios le había provisto y el Señor cerró la puerta tras él y lo salvó. Lo mismo puede hacer el Señor contigo, que creas en el medio que Él te ha dado para salvación, que es Cristo Jesús, y aferrándote a Él, tú recibas la gracia del Señor y por medio de la fe puedas andar conforme a Él te pide. Ven a Cristo, mi amigo, arrepiéntete y cree en Él de todo corazón. Si aún tienes dudas al respecto y tienes preguntas, sobre el final podemos hablarlo. Pero ahí donde estás puedes hacer una oración, un clamor. Como hemos dicho al principio, si tú clamas a Él, Él te escucha. Él te escucha. Ahora quisiera dejar un par de conclusiones, consideraciones aquí a mis hermanos. Hermanos, la única manera de poder nosotros andar en obediencia es poniendo los ojos en Jesús. No hay otra forma. No hay otra forma. Nuestro corazón se deja seducir fácilmente. Y si no es por medio de Cristo, hermanos, nosotros vamos a dejarnos seducir. Hebreos 11 nos presenta a Noé y nos dice que Noé creyó y que cuando él creyó, salvó a los suyos, pero condenó instantáneamente a los demás. Y nos muestra en Hebreos 11, que a veces decimos, es el pabellón de la fe. Nos imaginamos como si fuera un hall de la fama y ahí están, Abraham, que consiguió tal cosa, y está así una foto de Abraham y otra foto de Noé y allí no sé qué, y su autógrafo está allí puesto, porque nos imaginamos que es un museo de los héroes de la fe, así lo llamamos. Pero hermanos, lo que está diciéndonos el texto, versículo 1 y 2, es que la fe es
la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y no está hablando nada de plata, ni de casa, ni de mansiones, ni de nada material. Nos está hablando de que los hombres que va a mencionar ahora a continuación, lo que llamamos los héroes de la fe, nos está mostrando esos hombres creyeron en lo que no veían. Ellos estaban esperando algo mayor que lo que estaban viendo aquí. Y todos nos apunta el capítulo 11 a que ellos estaban viendo a aquel que ya nos ha llegado a nosotros, que es Cristo. Todos ellos estaban apuntando y todas las cosas de ellos, léaselo. Hebreos 11 se dará cuenta de eso. Por eso en Hebreos 12 dice entonces lo siguiente. Vayamos a Hebreos 12, capítulo siguiente al 11. Puede mostrarnos todos los héroes de la fe y que todo le estaba apuntando a Cristo. Ahora el autor mira a los hebreos, a lo que tiene presente, y también nos apunta a nosotros. Si esos hombres miraron a aquel que no había llegado, ¿qué nos pide a nosotros que hagamos ahora? ¿A dónde tenemos que mirar? A aquel que ya vino, a Jesús. Y es lo que nos termina entonces diciendo el capítulo 12, versículos 1 y 2. Por tanto, puesto que tenemos en nuestro derredor, puesto que tenemos en derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Puesto los ojos de Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Qué nos está diciendo el texto? Somos llamados a obedecer, somos llamados a andar en la carrera. ¿Pero cómo? ¿De qué manera? Puesto los ojos en Jesús. Ok, es llamado a mío a hacer simplemente seguir el paso de Jesús. ¿Pero cómo? Recordando que Él es el autor y el consumador. Él es el que inició esa obra en mí y el que la terminará hasta el final. Yo puedo andar en la carrera y puedo permanecer y terminarla porque Cristo es mi guía, es mi iniciador, es mi sostén. Me dejó su Santo Espíritu para que sea el coach que todo el tiempo está allí. Vamos, avanza, adelante, sigue, adelante. Vamos, go, go, go. Ahí va el Señor diciéndonos, vamos, vamos. Es Él quien lo hace. Hermanos, no es nuestra propia fuerza, son nuestros ojos puestos en Jesús. Él es nuestra meta y allí nosotros queremos ir. Ese es el llamado nuestro. Dios nos dio gracia para salvarnos, para que vivamos como queramos, no para que andemos en la carrera, puestos los ojos en Jesús. Construimos el arca, entramos al arca por la obra y gracia de nuestro Señor. Así que lo primero es, pon tus ojos en Jesús, pon los ojos en el Evangelio. Y entonces, como conclusión, vive como salvo. Vive como salvo. El apóstol Pedro, después de presentar el ejemplo de Noé como aquel que, así como Noé, de las aguas sale a una nueva vida, de la misma manera él quiere ilustrar diciéndonos, nosotros somos como Noé, que después del bautizo, de esta obediencia al Señor, de haber rendido ante Él, nosotros somos llamados a una nueva vida, que es la idea que conecta por la resurrección de Cristo. ¿Por qué no leo esa porción? Porque es bastante amplia y tiene mucho texto. Pero él concluye después de eso de la siguiente manera. Pero el fin de todas las cosas se acerca, como en los tiempos de Noé que se acercaba el fin. Y si se acerca la cosa, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo tenemos que vivir? Primera de Pedro nos dice, sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Si alguno me pregunta, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que vivir? Aquí te lo estoy citando. Sé pues prudente y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo, sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sean hospitalarios los unos para con los otros sin murmuraciones. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Todo esto que vamos a hacer, lo vamos a hacer mediante ¿quién? Mediante Jesucristo, por la fuerza que Él nos da. Todos los imperativos que nos ha dado, todos los mandamientos que nos da este texto, se pueden llevar a cabo mediante Cristo. Esto es lo que llamamos vivir centrados en el Evangelio, centrados en Cristo. Hoy somos llamados, hermanos, entonces, a hacer todo lo que Dios manda. Y solo podremos hacerlo mediante Jesús, pues solo Él es quien completamente ha hecho todo lo que el Padre le mandaba. Solamente Cristo. Porque este Noé que nos sorprendió hoy,
En próximo capítulo vamos a encontrar que hizo una desobediencia terrible, tremenda. Pero aún con el dolor que esto presentaba, Cristo lo vemos rogando en Getsemaní: Padre, si es posible, quita de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y acto seguido, al día siguiente, cuando es crucificado, termina diciendo: consumado es, todo lo hice, toda obediencia fue cumplida, toda justicia se hizo. Y ahí está Él por nosotros, para que ahora nosotros seamos estos que reciben los méritos, por los méritos de Cristo y por su dirección, podamos hoy vivir en obediencia al Señor. Hermanos, que el Señor nos ayude a hacer lo que Él nos manda. Vamos a orar. Amado Dios, ciertamente, Dios, somos necesitados de tu gracia para todo momento. Somos necesitados, Señor, de ver cómo un hombre, como un